Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de julio del año 2022. Son las 7 de la tarde y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes al sintonizarnos en esta tarde y también, si nos va a ver en un ratito más, a cada uno una palabra de bienvenida. Estamos un poquito más adelante de la mitad del mes de julio y en este caso pues el calor nos ha deleitado, aunque también un poco afligido en algunos casos dadas las altas temperaturas que hemos tenido aquí en nuestra ciudad. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy recordándoles por lo menos 2 eventos que están ocurriendo en la iglesia y de las cuales necesitamos recordarles a cada uno de ustedes. Por ejemplo, en el caso de las damas, la Unión Femenil Misionera se reúne mañana día jueves a las 11 de la mañana, la Unión Femenil. Y gracias a Dios que la Unión Femenil ha seguido adelante a pesar de que nuestra líder de la Unión, la hermana Graciela, ha estado enfermita, pero ya entendemos que está pronto a reintegrarse y eso puede que ocurra mañana jueves. También recordarles que que la Escuela Dominical en su programa Enseñanza Bíblica para Todos ya va a cumplir un mes después de que se reinició. Así que cada domingo a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para estudiar la Biblia. Así que venga, prepárese, participe, invite, llegue a tiempo. Y de esa manera aprovechamos el estudio de la palabra en un tema en particular, dependiendo de la edad del grupo en que cada uno de nosotros está. Así que le invitamos cordialmente para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dicho todo esto, vamos al momento de la oración, oración que cada semana llevamos delante del Señor, presentando necesidades específicas de nuestra congregación. Ahora, tenemos algunos nombres que hemos estado orando por ellos durante las últimas semanas. Oramos por Graciela Salazar, por la familia de la hermana Carmen, por la hermana Lupe Fon, por la hermana Silvia Álvarez, que está un poquito mejor y con un poquito más de fortaleza, por Susana Pereira, por Joe Ríez, también por Cristina Segura y su corazón, Elizabeth Rodríguez y Jesús Piedra. Así que todos estos nombres están delante del Señor y vamos a orar por ellos en esta tarde. Ahora, si usted tiene un motivo de oración, pues no deje de mencionarlo ahora al unirse a nuestra oración en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, venimos ante ti, Señor, con estos nombres, con estas vidas, con estas situaciones, donde cada uno de ellos o sus familias necesitan de tu presencia y de tu favor, Padre, en situaciones tan especiales. Por ello, una vez más, venimos delante de ti para pedirte por la hermana Graciela, que ella pueda reintegrarse a sus actividades con total normalidad lo antes posible. La familia de nuestra hermana Carmen, Señor, que vaya ajustándose a este cambio tan tremendo de no tener ya a la mamá, a la esposa, y que cada uno vaya haciendo lo correcto delante de tus ojos. Por nuestra hermana Lupe, que por supuesto todavía extraña a su esposo. La hermana Silvia, gracias por lo que has hecho con ella allá en Chile. La hermana Susana, seguimos pidiendo por ella para que ese cáncer desaparezca. Joe Ríez, que se restablezca completamente. La hermana Cristina, que reciba el consejo médico apropiado para que su corazón esté mejor. También nuestra hermana Elizabeth Rodríguez y el hermano Jesús Piedra, quienes, especialmente este último, necesitan tanto de ti. Padre, seguramente hay otros motivos que no hemos podido recoger, pero mientras tanto te encargamos a estos y pedimos que tu mano maravillosa obre milagros si es necesario en la vida de cada uno de ellos. Si alguien en este momento está también pidiéndote por una petición específica, también te ruego que tú la recojas y concedas los anhelos del corazón de cada uno. Padre, ejercemos nuestra fe en ti
y por eso venimos con toda confianza delante de ti para rogarte por cada uno de estos motivos. Y Padre, te pedimos que no sea nuestra voluntad sino la tuya cumpliéndose, pero te rogamos que tomes en cuenta el ruego, el cariño, la petición de cada uno de nuestros corazones. Oramos, Padre, con acción de gracias, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén y amén en esta tarde. Muy bien, vamos ahora entonces al estudio bíblico, la segunda parte importante de nuestro quehacer cada día miércoles a las 7 de la tarde. Muy bien, vamos a un tema diferente que el que hemos visto en las últimas 2 semanas. En las últimas 2 semanas hemos visto las 2 grandes ordenanzas que el Señor Jesús nos deja en su Evangelio. Hoy el tema es ¿qué significa ser santo? Porque hay un proceso de santidad, un proceso que nos lleva, como muestra ahí la ilustración, de brincar de un lado de la vida a un lado mejor de la vida. Es un salto grande que uno da y por eso hay una significancia importante. Ahora, para iniciar este tema de esta tarde es necesario precisar lo primero que vamos a hacer en esta tarde. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16, Pedro escribe a los creyentes de esta manera. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y permítanme leer de nuevo esta parte, versículo 15. Al contrario, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué está haciendo aquí en realidad el apóstol Pedro? Está inventando palabras de su corazón, entendiendo la santidad de la vida como un proceso que parte en la santidad de nuestro Dios. Bueno, sí y no, porque realmente él está citando Levíticos capítulo 11 y Levíticos capítulo 19, y donde se establece la santidad de Dios. Nuestra santidad comienza en la santidad del Creador. Si Él es santo, nuestro modelo es la santidad de Él. Y tenemos más encima el llamado que hace Pedro al tomar estas palabras de Levítico y ponerla en el contexto de ahora. Sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Y al lado de mí, si yo soy santo, no puede haber alguien que no sea santo como Él. Así que, en primer lugar, ¿qué significa que Dios sea santo? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, en primer lugar, pasajes como 1 Samuel capítulo 2 o Isaías capítulo 6 son solo 2 de los muchos ejemplos de pasajes sobre la santidad de nuestro Creador. Veamos el primero. Nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. ¿Cuál es la exclamación aquí? Nadie es santo como tú. Es decir, la santidad de Dios no es igualada por nadie. Por eso después agrega, fuera de ti no hay nadie más. Y no hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. ¿Por qué? Porque Él es santo. Ahora veamos el pasaje de Isaías.
Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, Santo, Santo, Santo. Y me hace recordar la letra del himno número 1 de nuestro himnario bautista. Santo, Santo, Santo. Y que declara la santidad del Señor también. Así que toda la tierra está llena de la gloria de este Señor Santo. Otra forma de decirlo, hablando de la santidad, es la perfección total de Dios. La perfección absoluta de Dios. La perfección que no tiene variantes y solo Dios la tiene. Dios es diferente a cualquier otro y su santidad es la esencia de este aspecto de ser diferente. Dios es diferente, pero no es diferente por capricho ni por accidente, sino más bien porque en su santidad está la diferencia. Ahora, veamos Oseas 11:9, ¿qué dice acerca de la santidad de Dios? Pero no daré paso al ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Dentro de esta ciudad estoy yo, Dios santo, y no un simple hombre. Así que no entraré en la ciudad. Oseas 11:9. Su propio ser está completamente ausente, incluso de vestigio de pecado. Por eso él se refrena de destruir a Efraín, se refrena de volver a ese ardor de ira. ¿Por qué? Porque él es santo y no es un simple hombre. Así que él se retiene de hacer, de participar y aún de pisar o de ir a ciertos lugares que puedan exponer su santidad y contaminarla. Cuando alguien, dice Santiago 1:13, sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Ahora Hebreos 6:18 agrega esto que es muy importante. Para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Y la esperanza es eso, Dios es santo, es inamovible en esto. Está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con él. La santidad de Dios impregna todo su ser, su existencia, su pensar, su actuar, su percepción de las cosas, su bondad, todo es parte y está sustentado por esta santidad. Su amor es un amor santo, su misericordia es una misericordia santa. Incluso su ira y su furor, cuando son necesarias, son una ira y un furor santos. Así que a veces, por supuesto, estos conceptos no son fáciles de entender para los humanos, así como Dios es difícil de entender en su totalidad. Pero vimos qué significa que Dios es santo. Significa que Dios en su total y completa esencia es totalmente santo. Y si nos referimos otra vez a la santidad, es la perfección absoluta. Es decir, todo lo que Él hace, piensa, dice o no hace es perfecto, es santo. Así es que puede parecer un poco complejo, pero la realidad es esa. El amor de Él es santo, es decir, es perfecto. Y aún su ira, aún su juicio, aún su misericordia es santa o es perfecta. Ahora, entendido eso, en segundo lugar, ¿qué significa para nosotros ser santo? Para usted, para mí, para los que estamos en la iglesia, para el ser humano. ¿Qué significa para nosotros ser santos?
Esa es la pregunta. Y aquí la respuesta. Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo, allí en Levítico 11 y Levítico 19, que es las citas que Pedro tomó para contestar a esta pregunta, les está indicando que se diferenciaran de las demás naciones. Acuérdense que cuando Dios le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, entraron a esta tierra prometida por Dios, pero que era una tierra que no estaba vacía. Habían pueblos allí, habían personas, habían familias, habían naciones que estaban allí y que ocupaban parte de esa tierra. El asunto es que Dios asignó a nuevos dueños en estas tierras. Pero Dios les dice allí en Levítico 11 y 19, ustedes se van a distinguir de esta gente por algo muy importante. Y esa va a ser la santidad de ustedes en medio de estas naciones. Ahora, vemos allí en Levítico 44 y 45 del 11 lo siguiente de esta instrucción. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo, repite el Señor. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Yo los he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Para empezar, en solo 2 versículos, ¿cuántas veces Dios establece que Él es santo y por lo tanto su pueblo debe ser santo también? Por lo menos 2 o 3. Fíjese bien, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Primera vez. Así que no se contaminen con animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor. Segunda vez. Yo les he sacado de Egipto para ser su Dios. Así que ustedes también en todo este proceso deben ser santos porque yo soy santo. La segunda vez. O sea, cada versículo enfatiza la santidad de ustedes, la santidad mía, la santidad del pueblo de Israel en ese tiempo. Así que esa es la instrucción de Dios. Ahora, en el 19, Levítico entrega esta instrucción y dice en el capítulo 19, 1 al 3, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles. En otras palabras, el Señor le pide a Moisés, dile a el pueblo de Israel lo siguiente. Ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Cuántas veces se ha repetido ya esta declaración de Dios exigiendo a su pueblo santidad? En los 2 versículos anteriores lo contamos 2 veces y en este caso 1 y 2 casi son una unidad y otra vez específicamente en una reunión especial iba a hablar con todo el pueblo y lo primero y tal vez lo único e importante que iba a decir, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué implicaba esto? Bueno, evidentemente implicaba que el pueblo de Israel que salió de Egipto después de 40 años se había renovado. Era un pueblo joven, un pueblo donde todos sus líderes habían, la mayoría habían fallecido en el camino. Así es que era un pueblo que había que reiterar otra vez su compromiso para con Dios. Esa era la realidad. Por ello les dio reglamentos específicos para gobernar sus vidas. Otro detalle. Durante 400 años ellos habían vivido primero bajo la generosidad de los egipcios, después bajo el cautiverio de los egipcios. Por lo tanto, ellos tenían una serie de normas y reglas que respetar. Sin embargo, cuando llegan a la tierra prometida, esto estaba poblado de pueblos paganos, sin conocimiento de Dios. Así que sus prácticas eran paganas, sus creencias eran paganas, su adoración era absolutamente pagana.
Por ello el Señor comienza con esta instrucción para que el pueblo se preparase a vivir una vida de santidad y no una vida de perdición, como Dios temía que podía ocurrir, dada la debilidad del carácter del ser humano. ¿Ocurrió? Pues sí, ocurrió varias veces, pero no era porque Dios no hubiese dado la instrucción, no era porque Dios no había advertido, sino simplemente porque a pesar de la instrucción de Dios, el pueblo de Dios pues en muchas ocasiones decidió, por ejemplo, adorar a los Baales. Eran unas estatuillas chiquitas que se ponían en diferentes lugares de las ciudades para ser protegidos por este dios de piedra que no tenía ningún valor. Así que por ello les dio reglamentos específicos e instrucciones como esta. Israel es la nación escogida por Dios. Dios los ha separado de todos los demás grupos de personas. Son un pueblo especial y por lo tanto debían portarse de una manera especial. Recibieron normas por las que Dios quería que vivieran para que el mundo supiera finalmente que ellos le pertenecían al Creador. Ahora, cuando Pedro repite las palabras del Señor en 1 de Pedro 1:16, está hablando específicamente no al pueblo de Israel. Ahora Él está hablando a nosotros, la iglesia de hoy, los creyentes. Y aún a nosotros viene y nos dice, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué el Señor aplica esta misma estrategia, esta misma postura para nosotros de advertirnos que seamos santos? Bueno, porque hoy el pueblo de Israel, o sea, ustedes, yo, la iglesia cristiana de hoy, está circunscrita en un mundo general, donde no todo mundo es cristiano. Aún hay un cristianismo desviado que vive cerca o casi junto con nosotros. Hay otros credos, otras fe, otros salvadores. Entonces, en medio de todo eso, igual que el pueblo de Israel, tenemos la oportunidad de mezclarnos con eso y de contaminarnos con eso. O sea, de repente nos encontramos a alguien que hace algo parecido a la cena, por ejemplo, o algo parecido al bautismo. No lo hacen igual que nosotros, no lo hacen igual que la Biblia, pero ay, que mira qué simpático, y nos ponemos a hacerlo de la misma manera que ellos. Ahí es donde viene la palabra de Pedro y que nos recuerda, escrito está, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Así que como creyentes necesitamos ser apartados del mundo para el Señor, para no contaminarnos. Y necesitamos vivir según las normas de Dios, no las del mundo. Y por eso hacemos tanto énfasis en esto, en la palabra de Dios, porque de aquí sacamos todo lo que decimos, lo que creemos. Aquí está la fe, aquí está la doctrina, aquí está la palabra de Dios que nos guía. Ahora, ¿qué nos está diciendo ahora, hoy, a usted y a mí? Sean santos porque yo soy santo. No se les olvide. Sean santos porque yo soy santo. No basta con portarse bien. No basta con no pecar. Hay que buscar la santidad, la santificación en nuestra vida. Necesitamos vivir las normas de Dios, no las del mundo. Dios no nos llama a ser perfectos, sino nos llama a ser distintos, parecidos a Él en santidad. Por eso, en 1 de Pedro 2:9, también el apóstol agrega y describe a todos los creyentes como una nación santa.
Somos una nación santa, somos un pueblo santo. Estamos separados del mundo, tenemos que vivir esa realidad en nuestra vida cotidiana y Pedro nos dice cómo hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nos brincamos del 13 al 16, allí nos encontramos en detalle con la instrucción. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, ojo con esto, vivan una vida completamente santa porque santo es aquel que los ha llamado. ¿Cuál es nuestro punto de referencia aquí? Exactamente, el Señor, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Así que ese es el desafío que usted y yo tenemos en la vida cristiana. Y ese es un desafío, es una tarea, es una misión que tenemos para todos los días de nuestra vida. Así que la pregunta ahora, la pregunta práctica de todo esto, porque ya aquí hemos repetido 4, 5, 6 veces lo que Dios quiere, sean santos porque yo soy santo. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Bueno, la pregunta práctica entonces ahora es, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Y hermanos, lo primero es que la santidad solo va a venir a nuestra vida por medio de una relación correcta con el Santo Santo. Es exactamente. Si tenemos una relación correcta con el Creador y el Creador es santo, entonces se nos va a pegar la santidad. Pero si seguimos a este Dios maravilloso como lo hizo el apóstol Pedro cuando negó a Jesús y después de eso lo siguió de lejos, cuando seguimos de lejos a Dios, es decir, cumplimos con ciertos rituales, vamos a la iglesia de vez en cuando, o simplemente nos marginamos y no nos mantenemos en sintonía con Dios, ¿qué va a pasar con nuestra vida de santidad? Se va a diluir, porque nuestra relación con el Creador está diluida. Entonces, la santidad va a resultar de esta relación correcta con Dios al creer, primero que nada, en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, si no hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda de la santidad es en vano. Sí, porque el propio Padre establece que Cristo, su Hijo, es el único medio por el cual podemos llegar a Dios, podemos acercarnos a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si creemos en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestros pecados, Él nos permite establecer este nexo con Dios de tal manera que la santidad de Dios empieza a pegarse en nuestro propio carácter. Por lo tanto, primero que nada debemos asegurarnos de que somos creyentes nacidos de nuevo, según el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Allí está Juan 3:16. Así es que si realmente somos creyentes, hemos de reconocer que nuestra posición en Cristo nos acerca o nos aparta automáticamente al Señor. Y también nos aparta o nos acerca al mundo. Es decir, si estamos cerca de Dios, nos apartamos del mundo. Si estamos lejos de Dios, nos acercamos perdón, lo dije al revés. Déjeme empezar. Si nos acercamos a Dios, nos alejamos del mundo. Pero si nos acercamos al mundo, nos alejamos de Dios. ¿Qué decide usted? Si hemos de obedecer, otra vez, sean santos porque yo soy santo,
entonces el camino está bastante claro de seguir. Otra cosa que debemos tener en cuenta es esta, 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, ustedes son un pueblo adquirido, comprado por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué precioso versículo. Después de todo, tenemos una relación con el Dios vivo, con el Dios que nos llama a santidad y que vive en santidad. Entonces, ¿cómo hemos de lograr la santidad en la vida de cada uno de nosotros? Bueno, viviendo directamente, diariamente, una vida en Cristo, tratando de no mezclarnos con el mundo. Es decir, cuando nos mezclamos no quiere decir que nos ponemos en medio de ciertas personas y por eso vamos a caer en pecado. No, cuando imitamos, cuando hacemos, cuando bajamos la guardia y nos encontramos hablando, diciendo o comentando basura que el mundo comparte y donde la santidad de Dios se nos olvidó. Más bien viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, en la medida que la estudiamos, creemos en ella y nos apropiamos de ella e imitando, por supuesto, el ejemplo magnífico de nuestro Señor Jesucristo. Así se gana la santidad. Ahora, hablando de toda esta santidad, hay un concepto que lo escuchamos en el mundo y que cada día se usa más, y es el siguiente. ¿Qué es la santidad de la vida? Bueno, ¿qué significa la santidad de la vida? Bueno, para empezar, la frase santidad de la vida refleja la creencia de que debido a que las personas fuimos creadas a imagen y a semejanza de Dios, la vida humana en sí misma tiene un atributo que otras vidas no tienen, y que es un atributo sagrado que se tiene que proteger y respetar en todo momento. ¿Cuál es ese atributo? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tomando en cuenta Levíticos, tomando en cuenta 1 de Pedro, el hombre es santo porque Dios es santo. Y si es así, entonces hay una santidad en la vida aún de aquel que no ha creído, aún en aquel que no ha tomado una decisión por Dios. En la vida de esa persona hay santidad porque fue el hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que este es un atributo sagrado que hay que proteger y respetar en todo momento. Mientras que Dios le dio la autoridad a la humanidad para matar y comer otras formas de vida, sin embargo, el ser humano no tiene autorización para quitarle la vida a otro ser humano. Aunque podemos matar animales para la subsistencia, podemos comer otras formas de vida, como la vida vegetal. Sin embargo, no tenemos permiso para quitarle la vida a otro ser humano. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes, yo les he dado todo. Esa es la realidad. Sin embargo, viene una advertencia. La sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Repito, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. ¿Quién corrompió esta imagen? El pecado. Por supuesto, el pecado original en el caso de Adán y Eva, pecado que se
transmite a todas las generaciones, aún a la actual. Pero más allá de la santidad de la vida, hay un argumento mucho mejor contra estas cosas, y es el más grande mandamiento. ¿Qué dice el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo es nuestro prójimo, no importa si es un creyente o no es un creyente. Él fue hecho a imagen y semejanza del Creador, por lo tanto tiene esa santidad implícita en su vida. Y ustedes me van a decir, aunque sea un tipo bárbaro, malo, ladrón, eventualmente asesino, lo que sea, tiene esa dignidad. ¿Por qué? Porque la humanidad fue creada a imagen del Señor. Así es que en estos mandamientos vemos que nuestras acciones deben ser motivadas por el amor a Dios y por el amor a los demás. Si amamos a Dios, valoraremos nuestras propias vidas como parte del plan de Dios. Por eso hay que hacer su voluntad hasta que se haga realidad que nuestra muerte contribuya mejor a su voluntad. Y vamos a amar y a cuidar a su pueblo. Así que por ello, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, vamos a procurar el bien de todas las personas. Ahora, si de repente tenemos que decidir entre uno y otro, pues mayormente a los de la familia de la fe recibirán esa preferencia. O como dice Colosenses, allí en el capítulo 3, me parece, sí, así es, 12 al 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, pues perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Ahí está nuestro modelo. No para que nos comparemos con otro ser humano, sino más bien con nuestro Salvador. Y allí el estándar sube a otros parámetros mucho mayores. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¡Ja! ¿Qué les parece? La gratitud al prójimo debe ser algo que siempre debe aflorar espontáneamente de nuestros labios y de nuestros corazones. Aunque nos caiga mal alguien, preguntará alguno, pues aunque nos caiga mal, debemos ser corteses, debemos ser personas escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Paciencia. Características que deben normar nuestro carácter, pero que a veces, por capricho, por malas pulgas, por desidia o por simplemente dejarnos guiar por lo que este mundo hace, nos equivocamos y practicamos exactamente lo contrario de lo que Dios espera. Entonces, para terminar, ¿qué significa ser santo? Wow, ¿se fijan que es un salto grande que tenemos que dar de una manera de vivir a otra manera de vivir? La santidad es un proceso que se nos va a pegar entonces solamente cuando hagamos de Cristo nuestro Salvador y Señor. Cuando reconozcamos que Él es el Hijo de Dios y que porque Dios es santo, ustedes y yo también debemos ser santos. Entonces, ¿qué significa ser santo? Bueno, significa que vamos a ver las necesidades de los ancianos y de los enfermos a nuestro alrededor. Es decir, que vamos a preocuparnos por ellos como embajadores de Cristo. Vamos a proteger a los demás de cualquier daño que puedan experimentar. Por eso nuestra tarea
es cuidar de la niñez en nuestras propias familias, en la familia de la iglesia y a nuestro alrededor. En la medida que podamos, debemos proteger a los demás, ya sea también protegerlos por el aborto, la eutanasia, el tráfico de personas o de otros abusos. Nosotros debemos ser embajadores de Cristo en medio de todas estas circunstancias. Así es que, mientras que el fundamento de la santidad de la vida sea el Señor, el amor debe ser la motivación. Porque mi Señor es santo, yo debo ser santo. Porque escrito está: sean santos, mis hermanos, porque el Señor es santo. Primera de Pedro 1:16. Que el Señor nos bendiga en esta tarde en este tema de la santidad. Y no olvidemos que esto es un proceso que mientras más cercanos estemos de Cristo, más vamos a ir mejorando nuestra vida de santidad delante del Señor. Que si me alejo del Señor y me acerco al mundo, bueno, esa santidad disminuye. Pero si me acerco más a mi Señor y me alejo del mundo, mi santidad crecerá cada día más. ¿Qué decide usted? Pues en mi caso, yo quiero estar más cerca siempre de mi Señor. Vamos a orar para despedirnos y pedir su bendición. Padre amado, te damos gracias por esta tarde preciosa, por esta oportunidad que hemos tenido una vez más de explorar tu palabra y, Señor, de descubrir que este asunto de la santidad no es un tema opcional, no es un tema de criterio personal, no es una opción de decisión, es una orden que tú nos das. Es una orden y un desafío tan grande que nos pone en esta perspectiva de imitarte, de seguirte, de hacer lo que tú nos has pedido con precisión en tu palabra. Y Señor, que ninguna excusa vale realmente, porque simplemente entendiendo que tú eres santo, me lleva a decidir que yo también debo ser santo. Ayúdanos, Padre. No es fácil el desafío, tampoco del todo difícil si nos aferramos a ti, pero Señor, tú nos conoces. Por eso te pedimos fuerza, decisión, te pedimos la gracia tuya para lograrlo en todo momento de nuestra vida. Y ahora, Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, de cada una de las familias de la iglesia, de cada uno de los miembros de nuestra congregación, y que entre todos podamos buscar esa santidad que nos haga mejores y más grandes hijos tuyos. Padre, todo esto lo pedimos con acción de gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo y nos vemos el próximo domingo. Se apagó.